El poder de la palabra. Elecciones 2019. La participación de Luisa Maldonado en la concejalía de Quito tuvo un tinte difícil a lo largo de estos 4 años, enfrentándose con Mauricio Rodas. Llegó al punto extremo de tener que exigir que se le respete, que se le permita hablar y que se le dé información. Lo que pasó con Luisa Maldonado, que es la única candidata a alcaldía de Quito siendo concejal, es un reflejo de lo que ocurrió con los demás concejales. La situación del municipio de Quito fue una situación extremadamente crítica. Y por eso, más bien valía la pena preguntarle por qué aceptó la candidatura a la alcaldía de Quito después de todo lo que se vivió dentro del municipio de la capital. Luisa Maldonado, candidata a alcaldesa de Quito por Revolución Ciudadana, lista 5. Un honor recibirte en casa, Luisa, qué gusto. Muchas gracias, Francisco. De verdad, para mí también es un honor estar aquí. Eres muy respetado tú y tu medio. Además, encuentro otro escenario, me gusta otro ambiente y te felicito. Gracias, de señora. corazón. ¿Por qué participamos? Yo creo que fue imprescindible hacerlo, porque de los candidatos que tenemos en este momento, la ciudad se iba a quedar sin opción. Y esto no lo digo con arrogancia ni cosas por el estilo, pero sí tenemos también que ir revisando quiénes están. Y sobre todo, por la democracia y por el derecho que tenemos todos los ciudadanos. Le iban a dejar a la Revolución Ciudadana fuera de juego. Entonces, claro, es facilito ganar cuando te dicen tú no juegas. 7 intentos tuvo la Revolución Ciudadana de querer registrarse, para poder registrarse. 7 veces fue negado. Con Maná, con Revolución Ciudadana, con Revolución Alfarista, queriendo hablar con el Partido Socialista, con Justicia Social, nos robaron el partido, etcétera. Entonces dijeron, ellos no van a participar. Entonces la decisión del movimiento, y yo suelo decirle, ilegalizado y perseguido, y que ahora gracias a Compromiso Social estamos acá participando, era una alegría para esta gente. Entonces, bonita manera de ganar. De hacer elecciones. De hacer elecciones y disque ganar en democracia. Entonces, decidimos participar y estoy realmente agradecida y honrada porque han elegido a Luisa Maldonado para que represente una candidatura tan importante como es la de Quito. Pregunta política, ¿no sientes que te toca doble carga política? Una como candidata, pero la otra, toda la acusación, todo el conflicto que tienen contra el correísmo, tus oponentes, el propio gobierno y otros sectores más que se han empeñado en este último tiempo en enfrentarlos. ¿Cómo vas a responder a los dos sectores? ¿A los oponentes al correísmo y a cuál otro? A los candidatos que son oponentes a ti. Bueno, a los candidatos para mí realmente es fácil. Yo no menosprecio a nadie, respeto a todo el mundo. Sin embargo, yo soy una mujer, primero en mi vida personal, que ha logrado definitivamente salir de la pobreza. Yo tengo que decirlo así, con esfuerzo propio, esfuerzo de mi familia. Pero luego he encontrado un instrumento maravilloso que es la organización social a través del sistema cooperativo. He criado a mis hijas, tengo mi casa y no solo he resuelto mi vida, sino la vida de mi comunidad, porque en el sistema cooperativo pues se actúa de forma colectiva. Eso me llevó a mí a la concejalía, casi 10 años en la concejalía. Fui invitada por la Revolución Ciudadana, lo cual es un honor para mí. Es decir, yo tengo larga experiencia, no solamente 11 años en la Revolución Ciudadana, sino larga experiencia como dirigente popular, dirigente estudiantil, en fin. Entonces, si alguien conoce los problemas de esta ciudad, es Luisa Maldonado. Si alguien sabe cómo resolverlo, es Luisa Maldonado. ¿Por qué? Porque los ha tenido que resolver en su vida propia. La peor violencia, Francisco, es la pobreza. Esa es la peor violencia. Cuando no tienes que comer, cuando no tienes dónde vivir, no tienes idea de lo que eso significa. Claro que es mi caso. Debe ser muy duro. Mi madre fue casi 30 años conserje de escuela. Yo vivía en un aula con mis hermanos ahí. Pero siempre tuvimos presente de que eso no era normal. ¿Por qué era normal tener tanta pobreza y tener que trabajar tanto y con un solo salario? Nos dedicamos todos a estudiar. A la vez que trabajábamos, yo me levantaba a las 5 de la mañana cuando tenía 6 años, Francisco.
a limpiar los polvos, a ayudar a barrer las aulas, etcétera, mamá. Luego a la escuela, después al colegio, en fin. Luego a trabajar con papá, a vender humitas, a emplasticar papeletas de votación. Fui mesera de una prestigiosa pizzería de Quito. Fui artista popular casi 15 años, mientras hacía la dirigencia también. Logré graduarme de maestra de educación primaria, luego tecnóloga en desarrollo personal y social y finalmente licenciada en gestión para el desarrollo local. ¿De dónde te salió el liderazgo comunitario? De mamá. ¿Cuáles fueron las primeras organizaciones con las que te vinculaste y lideraste? Con mamá, con la cooperativa Comité del Pueblo. Ah, estuviste en el Comité del Pueblo. Muy chiquitita, pero yo le decía a mamá, ¿dónde se va? Y me asustaba porque era pequeña y decía, mamá no va a volver, ¿no? El temor, ¿no? Que te abandone. Y mamá decía, me voy a las asambleas, porque en la época de Febres Cordero eso era clandestino. No, además, no, el Comité del Pueblo tenía esa particularidad de la organización con asambleas, con comités. Claro, en mingas, zonas barriales, grandes mingas y movilizaciones. Yo crecí así con mamá. El Comité del Pueblo es inclusive una experiencia diferente en el caso de Quito, porque no es una invasión. No, no es una invasión, es una cooperativa. Sus terrenos, así es. los compró Álvarez Toscano. Claro. Y de ellos se convirtió la hacienda de Loíza en lo que es el Comité del Así Pueblo. es. El doctor Carlos Rodríguez Paredes, que fue concejal de Quito, hace poco falleció. Que en paz descanse. Exacto. Un gran hombre. Ahí mamá entonces nos llevaba a las mingas, a las asambleas, nos llevaba todo y nosotros aprendimos de eso un instrumento para salir de la Pero la no es pobreza. suficiente. Si le vamos a encargar la tarea a una alcaldesa de Quito, bueno, me va a decir primero qué va a hacer. Ah, no, claro, por supuesto. Me va a decir cuál es su propuesta y en qué quieres convertir a la ciudad de Quito. Pero tú me hacías antes una pregunta que me parece importante. Decías Dale. de dónde salió el liderazgo, ¿no es Ajá. cierto? Yo a los 19 años ya estuve fundando lo que es la Asociación de Cooperativas Solidaridad en el sur de Quito. Ya. Ahí nosotros éramos 17 cooperativas. Hasta la fecha hemos logrado construir más de 5.000 viviendas de interés social. Yo tengo mi casa construida por mi propia cooperativa. En la peor época del capitalismo, del neoliberalismo en el Ecuador, nosotros tuvimos 250 fuentes de trabajo generadas por nosotros mismos, cooperativas de producción de servicios, de materiales de construcción, de ahorro y crédito, de salud, de educación formal y no formal, de servicios comunitarios, de ferias de artesanías, etcétera, ¿Qué me etcétera. estás hablando de una mini ciudad? Casi, porque tuvimos un primer proyecto que se llama Villa Solidaridad, un segundo que se llama Solidaridad Quitumbe, Sí. y también tuvimos incidencia de alguna manera en Ciudad Bicentenario. Claro que sí. Recuperamos quebradas con nuestras propias manos, a las cuales visitó el señor Andrés Vallejo, vio y de ahí creó el programa Vida para Quito. Nosotros tuvimos que reclamarle al señor Vallejo y decirle, esta es nuestra idea. Por lo menos reconozca que usted vino a ver cómo hace una comunidad. 10 años de minga, recuperamos las quebradas de Ortega y el Carmen. Luego hicieron ellos el planteamiento de los parques lineales, pero fue a partir de nuestra experiencia. Y desde esa experiencia gigante llego a ser concejala de Quito. Y ya como concejala de Quito, la declaratoria de patrimonio natural, cultural, paisajístico, histórico a todas las quebradas del distrito, la constitución de la empresa de hábitat y vivienda, la comisión de hábitat y vivienda, la primera política del país de hábitat y vivienda, ahora la ordenanza, todo el proceso de regularización integral de barrios, todas son iniciativas mías. Correcto. Declaratoria de patrimonio intangible a toda la obra de Benítez Valencia, porque yo estoy sintiendo también que casi ya no tenemos identidad en Quito. La ordenanza de economía popular y solidaria para su fomento, toda la propuesta de regularización de taxis, tuviste ahí que yo fui la presidenta de la comisión de vigilancia, ¿no? Ahora tenemos un problema con los taxis. Entonces, vasto conocimiento Lo hay. lo hay. Pero te insisto, ¿qué quieres hacer? A ver, dale. Yo quisiera primero tener la posibilidad de hablar de un pequeño preámbulo político que yo veo el estado de la ciudad. Yo le veo a la ciudad apática, triste, resignada. Es algo así como queriendo volver al pasado porque no ve opciones. Si algo probablemente Luisa no es muy conocida, tal vez, porque partamos de que Rodas, que es un producto mediático de los medios de comunicación de élite, es el que nos deja este desastre. 30 años de retraso, un producto construido
La derecha quiteña hizo pedazos a esta ciudad, Sí, señor. ¿no es cierto? Y cuando nosotros hemos hecho denuncias serias de corrupción de esta administración, como el incremento en el costo del metro, como el tema de Maceo ahora, que este medio me ha ayudado muchísimo a darlo a conocer, como el tema de taxis, altos funcionarios de este alcalde en investigación, etcétera. Yo he tenido un cerco mediático, pues, o sea, no, digamos, el alcalde ha tenido un cerco mediático y yo no he tenido posibilidades No de me ir. extraña. Así es. Entonces, probablemente Luisa no es muy conocida y por eso no encuentran una opción y por eso digo, tengo la sensación de que quieren volver al pasado. Es más o menos cuando uno está muy mal en su hogar y dice, me divorcio o no me divorcio, o ya me separé y mejor vuelvo porque es A la larga es mejor. mal conocido, que, ¿cómo es decir ese dicho? Más vale Bueno, malo conocido qué que bueno por conocer. Esa es una barbaridad. Eso no le puede pasar a la ciudad. Es bien grave. Es bien grave que la gente vaya por ahí. Le veo nostálgica, le veo resignada. Ya, eso me dijiste. Así es. ¿Tú Entonces, qué vas a hacer? Tercera vez. ¿Tú qué vas a hacer? termino con esto, este preámbulo que había pedido. Yo quiero recordar que en esta alcaldía, primero hay una denuncia de la candidata María Sol Corral de que este municipio está poniendo bienes municipales para apoyar la candidatura del general Moncayo. Segundo, tenemos 3 funcionarios trabajando en esta alcaldía de Rodas, que son exfuncionarios del general Moncayo, en Emaseo, en obras públicas, en movilidad, ¿no? Y tercero, se manifiesta, pero con un desparpajo absoluto por parte del candidato general, de que no va a fiscalizar esta administración, porque él va a gobernar desde un parabris y no desde un retrovisor, mirando al parabris y no al retrovisor. ¿Cómo así no quiere fiscalizar? Cuando sabe perfectamente que hay problemas muy serios. Entonces, ¿qué va a hacer Luisa Maldonado como una de las mejores opciones que tiene esta ciudad? Primero, o paralelamente vamos a fiscalizar. Ya. Nosotros no podemos dejar en la impunidad 500 millones de dólares sin justificación. No podemos dejar en la impunidad una declaratoria de emergencia de Maceo que hasta ahora no se resuelve y que acaban de firmar un contrato de 73 millones de dólares que realmente llega a 78, llevando a la privatización a Maceo, pero bueno, fuera que entregaran a una empresa que va a resolver el problema. Eso no es así. Ahí hay un consorcio que se llama Recovac, que está constituido por 2 empresas, que la una hace una consultoría y la otra elabora repuestos y que no sabe hacer la recolección de basura. No tienen talleres para mantenimiento, no han construido los canchones y hasta ahora no terminan de llegar los camiones recolectores que compraron. Que además, teniendo nosotros contenerización, compran camiones de carga posterior en vez de comprar de carga lateral. No vamos a dejar en la impunidad una resolución firmada por esta alcaldía para el incremento de taxis sin tener ningún proceso de Eso regularización. fue una situación muy grave. Es bien grave. Entonces, que este señor general diga, yo no voy a fiscalizar, porque dijo en 2 medios de comunicación, a mí me lleva a concluir de que ahí hay un acuerdo muy claro y que para mí Rodas es Moncayo y que es el continuismo. Eso por un lado. Por otro lado, esta ciudad requiere de decisiones valientes y requiere de una reconstrucción de la ciudad y una reorganización casi en todos los aspectos. Por ejemplo. Basura. Te pongo caso. Basura, Bueno, por me has ejemplo. hablado del tema basura. Pero te pongo digo, más. ¿qué voy a hacer en basura? Dale. La propuesta en basura. Creo que si el problema, y ahora es increíble que tengas que hablar como eje principal la basura, ya no enterremos más, pues porque estás enterrando plata. Mi propuesta es ir hacia la recolección en origen. Yo creo que es el momento y es ahora. El 70% de la población está dispuesta ya a la clasificación en origen. Claro. Esto nos permite llevar ya la basura clasificada a una planta de tratamiento que vamos a construir, esto en alianza público-privada. De ahí tienes productos para poderlos vender, pero también tienes abono, pero también tienes combustible. Y lo más importante aquí es que vas a generar riqueza y trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con los recicladores. Vas a dignificar su trabajo, ya no van a estar los minadores. Vamos a crear 40 centros de acopio para poder llevar adelante un proceso de dignificación laboral, pero también de generación de riqueza. Es una ciudad que se encuentra atrapada en un problema de tránsito y otro, atrapada en un problema de movilidad. Así Son es. 2 cosas distintas. Sí. Dame respuestas. Perfecto. Primero yo quiero recordar que el problema de movilidad no es que se genera ahora, eso se genera desde la alcaldía de Moncayo. Y tú que has estado tan presente en la vida de Quito vas a recordar. Primero Moncayo hizo lo que todos conocemos, el municipio paralelo. Creó esta cosa que se llamaba la ENDUC, una empresa paralela donde se hacía absolutamente todo. En el tema del transporte público, bien pudo él ya crear el sistema único de Ella tenía recaudo, Trolebús. ¿no es cierto? Podría haber creado
toda una contratación de una operación adecuada para que la ciudad funcione, no lo hizo. Concesionó a esta empresa EB, esta empresa coreana, recordarás tú, que fue terrible porque desaparecieron hasta las fichas. Y por eso yo sí quería mi hojita, porque hay unos datos que yo he venido investigando. Digamos que teníamos como 60,000 fichas que te servían para pagar, ¿no? Para el recaudo. Desaparecieron 19,360 y quedaron en manos de los recaudadores, que eran funcionarios municipales, 3,000 fichas. Desaparecieron. Nunca se supo ni dónde, ¿Qué se ni puede hacer cómo, con ni una cuándo. ficha si a la larga no termina siendo útil fuera del metro? ¿Y O cómo? fuera del trole, perdón. Es que ahí estuvo justamente la corrupción. ¿Cómo pagabas tú tu pasaje? Ya, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, en vez de recaudar todo el dinero que significaba para la empresa pública el pago, ¿no es cierto?, del transporte, se dejó de recaudar. Solo quiero recordarte, cuando entra Barrera medio reorganiza eso porque era difícil sacar a esta concesionaria. Cuando estaba Moncayo se terminó recaudando $46,000. Llega Barrera y recauda $54,000 en el primer mes. ¿Dónde se iba la plata? ¿Dónde estaba la plata? Desde ahí ya hubo problemas de movilidad porque no se ¿Tienes resolvieron. cómo los resuelves? Exacto. Solo quiero recordar porque yo le siento a la gente así media apática, media No, diciendo. totalmente. Exacto. Entonces hay que tomar decisiones importantes y ahí van mis decisiones. Si bien es cierto, el metro no es la solución, pero es una buena oportunidad. Ya. El metro es una oportunidad para reorganizar todo el sistema de movilidad de la ciudad. Vas a tener por superficie trolebús, vas a tener por debajo el metro. Eso significa que puedes revisar y tienes que revisar los contratos con las operadoras. Ahora los contratos que tienes son un desastre, ni siquiera tienen anexo técnico para que tú puedas evaluar la calidad del servicio que dan. Eso no hay. Y lo que es más grave, no han podido hacer caja común. ¿Por qué no pueden hacer caja común? Yo les digo, conmigo va a haber caja común. Y es simple. Tú ves que la gente se queja por el correteo en las vías, ¿no? Y lo peligroso que es y todo eso. ¿Por qué corretean tanto? Es que, señora candidata, ahora nos pagan por usuario transportado. ¡Ay, qué locura! Entonces tú Claro, tienes que ir subsidio. a ganar pasajeros. Ahí en el tema del subsidio hay un... Pero punto- déjame terminar la idea. Adelante. Mi propuesta para la caja común es, vamos nosotros a pagar por kilómetros recorrido, que es diferente. Claro. Ya no por pasajero transportado. Entonces, si tú estás en la parada, no importa que se te pase el bus, porque a los 5 minutos vas a tener el siguiente. Y al final, la caja común lo que hace es pagarte por kilómetro recorrido de forma equitativa. Ya. Vas a terminar ese problema con ellos. ¿Terminarías el subsidio que se paga? Porque ese es parte del problema. Por eso es que corren a buscar pasajeros, porque el subsidio les paga por pasajero. No es por el subsidio, es porque así te paga el contrato. El contrato dice, la cantidad de pasajeros que usted lleve, en función de eso yo le pago. Por eso yo digo, ya no le voy a pagar por pasajero trasladado, sino por kilómetro recorrido. Ya. No, el subsidio tiene que ver para no subirle el valor del costo, el costo. valor al ciudadano. Ujú. Ahí hay que discutir muy bien una política tarifaria que te lleve a tener el costo real del pasaje. Pero hay dos cosas que son así bien claritas. Puede llegarte a costar inclusive 70 centavos el valor del pasaje. No, pero... ¿No es cierto? Pero justamente el municipio ahí está para cuidar, pues, para cuidar el bolsillo, como suelen decir, de los quiteños. Entonces, si el quiteño no puede pagar ese valor, tienes que ver cuánto puede pagar y el resto tiene que subsidiar el municipio. Empleemos los últimos minutos en Pero ese charlar. es técnico. Ya, empleemos los últimos minutos en charlar sobre una propuesta de ciudad del futuro. Te quejas de que Quito quiere ver al pasado. ¿Qué Así le es. ofreces al futuro? Uno de los aspectos fundamentales, creo yo, Francisco, la gente sufre por falta de trabajo. Ya. El 4% bordea el índice a nivel nacional de desempleo y Quito el 7.3%, es lo decir, más le alto. duplica. Claro, el más alto. Entre el 2017 y el 2018, 20,000 despidos en Quito, tomando en cuenta que Quito tiene el mayor talento humano calificado de todo el país, porque aquí están todas las universidades. Tienes inclusive gente de 4º nivel que no tiene trabajo, es desesperante. Yo digo, No está pasando en las familias eso, la ¿no? peor noticia que te pueden dar a ti es que te despidan de tu trabajo. Y y la eso mejor- pasó en estos días. Y la mejor noticia que te pueden dar es Tengo conseguir trabajo. Tengo empleo. Entonces Luisa va a ser la alcaldesa de la generación de trabajo. Nosotros vamos a crear un municipio emprendedor. No es que nosotros vamos a emplear gente, no.
Vamos a crear las condiciones para que esto suceda. 100,000 puestos de trabajo, Francisco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tendrás cuidado. No te preocupes. 4 fuentes. ¿Sabes lo que acaba de pasar con el presidente? No te preocupes, nosotros sabemos hacerlo. 4 fuentes seguras. Primera fuente, construcción de 20,000 soluciones habitacionales, 20,000 viviendas. Acabo de entregar, siendo concejala, 900 viviendas. Y cuando fui dirigente popular, entregué más de 5,000. 5,000 cada año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Construcción de vivienda para clase media, vivienda de interés social, vivienda comercial, vivienda de relocalización. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahorita tenemos 4 ordenanzas aprobadas y no han puesto una sola piedra. En Carretas, Victoria del Sur, Girón de Chillogallo, Bicentenario. Tenemos inclusive ordenanzas aprobadas como en el ex aeropuerto. Crecimiento en altura, densificación en el centro histórico. ¿Por qué? Porque si pasa el metro por ahí, tú tienes que trasladar población, necesitas 400,000 pasajeros al día. Si la gente no vive en el centro, ¿a quién vas a trasladar? Entonces hay que rehabilitar esas zonas, hay que revitalizar esas zonas, Santa Prisca, 10 de agosto, La Colón, la avenida Maldonado, etcétera. Vas a vender aire, perfecto, vas a apoyar a las inmobiliarias, ¿cómo lo vas a hacer? Mejorando la normativa, bajando el tema de la tramitología, creando incentivos, etcétera. Ahí tienes 20,000 soluciones habitacionales. ¿Cuántas fuentes de trabajo tienes? Mínimo 40,000, porque además eso es súper dinamizador. Primera fuente. Segunda, hemos hablado con los pequeños industriales. Ellos nos dicen, hace más de 10 años no hemos podido invertir en Quito, porque las zonas industriales no existen. ¿Cuál es el problema? El costo del suelo. Perfecto, ¿qué le proponen al municipio? Que nos arriende el suelo, es decir, no les vamos a regalar. Vamos a crear 2 zonas industriales para que se crean nuevas empresas, nuevas inversiones. ¿Qué nos dan a cambio? Parques industriales, pero para la pequeña y mediana empresa. ¿Cuánto nos devuelven ahí? 30,000 fuentes de trabajo. La tercera fuente, la economía solidaria, que es mi bandera de lucha porque yo he vivido a través de la economía solidaria. Fui la gestora de una ordenanza que dice claramente, la ordenanza ordena, dice el 5% del PAC de cualquier empresa municipal tiene que contratar a la economía solidaria, solo el 5%. Di tú, ¿no?, que tenga $100 millones la EMOP, tiene que necesariamente contratar para cortar jardines, para hacer bordillos, para hacer calles pequeñitas, adoquinado, pero también servicios de limpieza, que catering, etcétera. Es decir, vamos a invertir ahí $40 millones al año, 160 millones para fomentar la economía solidaria. Los jóvenes que no tienen experiencia no tienen trabajo. Las mujeres pasadas los 40 años no les dan trabajo. Los jubilados creen que ya no sirven para nada. Mentira, tienen conocimiento y experiencia. Todos ellos pueden crear los emprendimientos asociativos que nosotros les vamos a apoyar. Esas son las 3 fuentes, pero hay una más que me gusta mucho, Francisco, y es la cultura. Voy a ser también la alcaldesa de la cultura. Estuviste en eso. Vienen, ven el centro histórico y se van los turistas. Yo digo, entremos a San Francisco, ahí tienes unas partituras maravillosas, hagamos que los coros canten lo que dice ahí, que el Paquito Godoy vaya y toque en el piano y haga escuchar qué dice ahí. No es tan simple, tienes que crear un sistema cultural. Hay que crear el sistema de cultura, hay que crear el circuito de teatro, recuperar ahí, o con todo el respeto a la religión, pero ¿cómo puede ser posible que estén en esas iglesias, estén las iglesias tomadas los teatros? Hay que generar nuevas zonas para revitalizar todo el tema turístico. Y finalmente decirte, vamos a apoyar también a los grandes empresarios de los shows. ¿Cómo es que este señor maravilloso de Pink Floyd no vino a Quito? Pasó a Colombia, Chile, Perú y se saltó Quito. Impuestos, un horror. Tramitología, un horror. Entonces, desde ahí queremos devolverle a Quito esta posibilidad de soñar, de imaginarse todas las maravillas que puede hacer. No se trata de regresar al pasado solamente a decir yo sí voy a recoger la basura, sino de dinamizar, de generar trabajo, de devolverle esperanza, de darle seguridad a la gente. Y además, finalmente, una mujer alcaldesa sería histórico. Yo creo que ya es hora. Darle un mensaje a esta ciudad machista, hombres y mujeres, porque es una sociedad machista, de decir ni una menos. Una mujer es una mama, vela por todos, a ratos hasta se le adopta al marido para resolver sus rollos, pero vela por todos. Hacemos 3, 4 cosas a la vez. Yo creo que Quito merece ya una mujer alcaldesa. ¿Cuál es tu lema de campaña? Mi lema de campaña. Bueno, siendo de los sectores populares y habiendo superado todo, mi lema de campaña es que Luisa Maldonado, el momento es ahora de una mujer que va a gobernar hasta el último rincón de Quito, por toditos. Pregunta final que a todos, verán, les he dicho a todos. Diga. Esta también va para Luisa. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? ¿Por qué la gente tiene que creerte? Dime.
Dime. Porque lo he demostrado en mi propia vida personal, porque soy una mujer que cree en el principio de la superación, porque lo he demostrado como concejala, he sido la única concejala que ha fiscalizado con fuerza, sin ningún temor, diciéndoles corruptos, pidiendo investigación, porque tengo toda la entereza, la valentía, porque amo esta ciudad, porque amo la cultura de mi ciudad, porque además quiero llevarle seguridad y tranquilidad a las familias de Quito, generando seguridad a las mujeres por un lado, tranquilidad y paz, y llevando trabajo, dinamismo a todos aquellos que ahora no tienen trabajo. Vamos a hacer nuevamente de este Quito un Quito líder, como lo fue antes, un Quito libertario, progresista, un Quito rebelde. Si algo soy, soy rebelde. No en vano estaré divorciada. No me dejo. Ella es Luisa Maldonado, ella es candidata a alcaldesa de Quito por las listas 5, Fuerza, Compromiso Social y Revolución Ciudadana. Tú siempre eres bienvenida en esta casa, me da gusto conversar contigo. A mí también, Tú siempre nos falta el tiempo. Querida Luisa, Francisco querido. muchas gracias por venir. A ti Después por de Ecuador invitarme. inmediato, permítame que, bueno...